El sistema tiene una grieta y debe taponarse. Esta semana en Medio Mundo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del que forma parte La Sexta, ha desvelado las carencias y el descontrol que existe en materia de prótesis e implantes. Incluso en Europa fallan claramente las alertas. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo? Implantes caducados, prótesis tóxicas, marcapasos poco testados, anticonceptivos que perforan órganos, vidas destrozadas, que son algo más, mucho más que una anécdota. Este es el informe Trasplantes, desprotegidos hasta los huesos y más allá. El futuro ya está aquí. Cada día recurrimos más a implantes cada vez más avanzados. Así que cuando tu cuerpo falla, te salva un dispositivo médico. Un marcapasos. Me dice el médico, oye, que esto ha fallado. Una prótesis de cadera. Por supuesto que hemos sido conejitos de indias. Una lentilla. Las lentes me han dejado sin córneas. Un método anticonceptivo. Me sentí humillada como persona y como mujer. Todos pensaban que el implante mejoraría su vida. Te dicen, tú tranquila Marta, que tú eres muy joven. La mejor de las prótesis. Ni se planteaban que los controles no fueran suficientes. Aprobaron algo que no era seguro porque tenía unas complicaciones bastante graves. Que el sistema permite el fallo. Las empresas, ellas saben cuáles son las agencias de acreditación que son más exigentes que otras. Y los intereses de las empresas es ganar dinero, eso está clarísimo. Un margen de error aceptable o víctimas de un sistema que no funciona. Proporcionalmente es excepcional los problemas que se detectan. Informe Implantes. Desprotegidos hasta los huesos. Bajaron a la UCI y a las 2 horas o 3 de estar en UCI me llaman y me dicen que mi mujer está... Pasear puedo estar 10 minutos. Si paseo más y estoy una hora, estoy todo el día en el sofá. Lo que es atarme los cordones, pues yo las bambas ya los tengo atados, no me los quito, no me los desato. Al subirme al coche tengo que coger la pierna y llevarla hacia adentro. Y subirme a la cama igual. A Francisco le pusieron un implante de cadera defectuoso en 2007. Le costó su salud y su trabajo. Cuando llegué al trabajo, pues ya tenían la carta hecha para invitándome a que me fuera. Tras la operación, el dolor era tan intenso que estuvo a punto de tener un accidente. Suerte que me dio tiempo a apartarme y a parar el coche porque me quedé sin conocimiento ninguno. Cogí internet y nada más escribir prótesis defectuosa salió la marca que tengo yo puesta. La prótesis que le tuvieron que retirar a Francisco era la ASRXL de la empresa Depuy. 2 años antes de que acabara en su cuerpo, en Estados Unidos la habían identificado como un producto de la clase A. ¿Qué significa un producto de la clase A? Pues mire, productos defectuosos que podrían afectar al rendimiento del producto y o provocar problemas de salud. Está usted diciendo que entonces, cuando se han comercializado en Europa, se tenía conocimiento que iban a afectar al rendimiento del producto y que iban a causar graves daños a la salud de las personas o problemas a la salud de las personas. Una prótesis que se está poniendo aquí en España puede estar prohibida en otro país y que no lo sepamos. El mundo de este tipo de dispositivos no está lo suficientemente globalizado y no compartimos información. A los afectados como Francisco le vendieron su prótesis como esto. Bueno, esto era el Nova Más, era lo último del mercado. Un Ferrari a toda marcha. El Ferrari, un símbolo de la potencia y el lujo.
lo mismo que el Rolls Royce. Las palabras eran el Rolls Royce de las prótesis. Me hablaron súper bien de la prótesis, me dijeron que era lo último de lo último. Pero en realidad les implantaron algo más parecido a esto. Alexia tiene en sus manos lo que los médicos llamaron el Rolls Royce de las prótesis. El mismo modelo que le habían colocado a Francisco. Para ella fue un regalo envenenado. Aquí se pueden ver los osteocitos cangrenados. La prótesis que le colocaron desprendía partículas de cromo y cobalto. El motivo de mi intoxicación era el hecho de llevar esa prótesis. En el momento que me quitan la prótesis, los niveles de cromo y cobalto van bajando. La prótesis le fue implantada a finales de 2009, casi a la vez que era prohibida en Australia. Fallaba en demasiados pacientes. Inicialmente, ellos hablan de una tasa de fracaso del 12%, pero estamos hablando del año 2006, 2007. Lo que ocurre es que a día de hoy, la tasa de fracaso de estas prótesis es del 50%. Sabían perfectamente lo que estaban poniendo dentro del cuerpo de las personas, lo sabían perfectamente y les dio igual. Priorizaron el dinero. Esto a mí me indigna, me corroe por dentro. Los médicos quitaron la prótesis venenosa a Alexia. Pero su cadera no aguantó. En el momento de explantar esta prótesis tuvieron que darle muchos golpes, se les rompió. Me tuvieron que poner un injerto de hueso de cerdo, 3 tornillos que no llevaba. El problema más importante es quizá que el hecho de que me haya quedado un desnivel en la cadera ha hecho también que me salga una hernia discal. Dejas de caminar, dejas de salir porque te duele, no te sale a cuenta. Por ejemplo, Alexia tiene miedo de quedarse embarazada porque en la exposición de cromo-cobalto prolongada se dice en la literatura científica que puede provocar graves daños al feto. Y el hecho de no poder ser madre, es muy fácil decirlo, pero dentalízate, cómetelo. Tanto Alexia como Francisco han denunciado a Depuy, el fabricante de su prótesis. Dice que ya han cumplido extrayéndoles el implante defectuoso. Si para ellos esto es suficiente, pues está bien. Destrozar muchas vidas. Por eso yo quiero llegar al final de todo ese asunto. El cromo. El material con el que están recubiertos los 8000 guerreros de Xi'an. El cromo es anticorrosivo, por eso los chinos recubrieron con él las esculturas que rodean la tumba de su primer emperador. Crearon una obra inmortal. A César, sin embargo, el cromo casi le cuesta la vida. De cromo, si el máximo permitido son 5 microgramos, yo tenía 270 o algo así. El calvario de César empezó con una frase familiar. Me dicen que me han puesto el Rolls Royce de las prótesis, que es una prótesis de varios metales, de aleación de metales. Era una prótesis de cadera. A César se la colocaron en 2014 y pronto llegó el dolor. Eran sobre todo dolores en toda la zona de la cadera, al andar, al subir escaleras. Después los síntomas fueron más preocupantes. A César le costaba respirar. Su corazón no estaba bien. Me hicieron unos análisis de metales pesados en sangre y dijo que se me cambiara la prótesis. Confía en que el corazón se vaya recuperando y vaya empezando a funcionar mejor. Pero bueno, van pasando las semanas y el corazón no recupera su actividad normal. La actividad normal no llegó. Su implante de cadera terminó en trasplante de corazón. Todas las cicatrices que se me han quedado a raíz de mi problema cardíaco. El trasplante de corazón con 41 años no se lo espera nadie, y menos por una intoxicación de un material, de un cuerpo extraño que te han metido
en teoría para mejorar tu calidad de vida y al final lo que te hace es jodértela. 2 años después de la operación, un enorme pastillero es su día a día. Un total de 18 pastillas al día. La empresa que fabricó su prótesis ya está en los tribunales de Alemania. Un juez ha dicho por un implante muy parecido al de César que el fabricante no había hecho las pruebas suficientes. Y es muy interesante la sentencia alemana, porque la sentencia alemana dice claramente que la empresa hubiese podido, aunque fuera solo revisando la literatura científica que había, darse cuenta de los problemas que daba. Dice claramente, fabricante, tú no has hecho tu trabajo. Implantes de cadera, lentes intraoculares, marcapasos. Tener un dispositivo médico instalado en nuestro cuerpo es cada vez más habitual. A una determinada edad, en muchas mesas de reuniones de amigos o cenas o comidas, pues uno dice a ver quién lleva una prótesis y resulta que la mano la levantan prácticamente todos. No estamos hablando de algo lejano, estamos hablando de algo que afecta a todos y a todas las edades. No estamos hablando de algo solo de personas mayores, estamos hablando de algo que las personas jóvenes cada vez usamos más. Las notificaciones de incidentes adversos en dispositivos médicos también son más comunes. En España se ha pasado de algo menos de 900 notificaciones en 2008 a casi 4.800 en 2017. El último año la media es de 13 notificaciones de fallos al día. Esa es la punta del iceberg, que las notificaciones que tenemos, las casi 5.000 al año en España, son las poquísimas que se notifican. Hay muchísimas más que no se notifican y que se quedan en el tintero. Según datos del Consorcio de Periodistas de Investigación, en los últimos 10 años, 82.000 personas han muerto por fallos de dispositivos médicos en todo el mundo y 1.700.000 han resultado heridas. Algunas de esas víctimas son ellas. No sabemos ni qué nos han puesto en el cuerpo ni las consecuencias que esto va a tener. Las mujeres a las que pusieron implantes mamarios de la marca francesa PIP. Su fabricante es este señor al que le preocupa el frío en su cabeza, Jean-Claude Mas. Sus implantes tenían éxito porque eran baratos y eran baratos porque estaban hechos con silicona industrial y no médica. Al ponerlas, a los 6 meses se te podían romper. Entonces era eso extrañísimo que se rompieran tan pronto. Al romperse provocan malformaciones, dolor e inflamación. El escándalo de las PIP estalló en 2010. Su fabricante fue detenido tras fugarse a Costa Rica. Ha sido condenado a 4 años de prisión por fraude, pero no es el único que ha estado en el punto de mira judicial por las PIP. Es una marca de prótesis que tenía todos los certificados en regla. Tiene responsabilidad porque tiene que explicar cómo certificaba esos implantes que se hacían con silicona industrial. Jean-Claude Mas dijo que tal como lo hacía, como le llamaban por teléfono antes de ir a la inspección, ese día les daban unas prótesis que eran buenas. Las PIP eran francesas, pero su certificado de calidad se lo dio una empresa alemana, TÜV Rheinland. En sus laboratorios se testan dispositivos médicos, pero también coches, juguetes, ropa para bebés o barbacoas. Un dispositivo médico, algo que puedes llevar en tu cuerpo durante el resto de tu vida, tiene los mismos controles que un teléfono móvil o que un juguete, por ejemplo. El Tribunal Superior de Justicia de Francia ha decidido que se juzgue a TÜV Rheinland. El 80% de la producción fue exportado. Se calcula que en todo el mundo las PIP han dejado alrededor de 500.000 de afectadas. Solo en España más de 18.000. Me los tenían que haber sacado así y salieron, mira. Gema es una de ellas. En la revisión me detectan que las tengo rotas. Sus implantes de pecho se rompieron dentro de su cuerpo. Para que le pusieran unos nuevos, Gema tuvo que volver a pagar. Que me pueden operar, que son 2.500 euros. Entonces yo, pues como tonta o no sé, digo, pues vale. Pero la operación se complicó.
Gema denuncia que cometieron una negligencia médica. Pues me rompieron una arteria. Yo veía que ya no salía. Yo no podía ni hablar. La parte esta la tenía paralizada. Todo esto lo tenía todo encharcado. Ahora tiene que volver a pasar por el quirófano. No tiene dinero para pagarlo, ni tampoco para denunciar. Llevo tanto gastado que cuando tiras a un abogado ya antes de ayudarte ya te están pidiendo y... Creo que es bastante más improbable que pase lo que pasó con las pipas ahora, probablemente porque ya ha habido un escándalo. Exigimos que haya cierta seguridad, es decir, no estamos en contra de los implantes, pero sí que se mejore el sistema de información, de formación y de seguridad de estos implantes. El escándalo de los implantes tiene su origen en otro escándalo mundial. El de la talidomida. En los años 50 los médicos recetaban estas pastillas a embarazadas con molestias. Las consecuencias fueron desastrosas. Miles de mujeres en todo el mundo perdieron a sus bebés. Otras muchas dieron a luz a niños con todo tipo de malformaciones. El famoso caso de la talidomida, de un medicamento que se suponía que iba a ser exitoso porque habían conseguido un efecto y que después generó tantísimos y tan gravísimos problemas. Las autoridades sanitarias reaccionaron endureciendo muchísimo los controles, pero solo para los medicamentos, no para los implantes. A los medicamentos se les pusieron un nivel superior y ellos se quedaron apartados y sin tener que cumplir esos requisitos. Ella es Jet Schouten, una periodista holandesa que sospechaba que los controles de los dispositivos médicos no eran muy exigentes. Y lo comprobó con una bolsa de mandarinas. Ayer le llamó una mujer y le dijo que tenía un problema con su malla vaginal, que le provocaba sangrados, dolores, que no se encontraba bien. No se lo pudo creer. Dijo, ¿cómo una malla que provoca todo esto está a la venta? Compró unas mallas de mandarina. Hicieron un informe contando barbaridades. Ponía incluso que a 1/3 de las mujeres que se lo pusieran le iba a generar incapacidad grave, que no iba a poder volver a andar. Cogieron ese informe, cogieron la malla de mandarinas sin color y le empezaron a llevar a diferentes organismos certificadores de diferentes países. And then we asked them, so would you approve this product? And they said, we don't see any problem. Fueron a 3, lo grabaron y los 3 organismos le dijeron que adelante, pasa sin ningún problema la primera fase. Is it enough in a technical file? Complete list of literature. Lo que encontró la periodista holandesa Jet Schouten es que tú, digamos, puedes colarle productos con pocas garantías a cualquier organismo notificado en Europa. Esto es importante, que estamos hablando de Europa, porque si yo obtengo mi certificado en Grecia o en Portugal o donde sea, ya puedo usarlo en toda Europa. Igual que si lo obtengo en España, puedo usarlo en todos los otros países de Europa. La investigación que inició Jet Schouten en Holanda la han liderado ellos en España. Joaquín Castellón por La Sexta y Daniele Grasso por El Confidencial han constatado que aquí, en España, existen problemas parecidos. Lo que ha demostrado la investigación es que es un problema global y que no se están siguiendo los controles necesarios. Las autoridades no están haciendo su trabajo. ¿Esto siempre funciona bien, perfectamente, no hay ningún problema, como dice la industria? ¿O igual hay un poco de descontrol y nadie sabe exactamente qué está pasando? Creo que haber contestado por primera vez a esta pregunta pues, es el gran valor de esta investigación. El informe Implantes ha tenido repercusión en todo el mundo.
Desde Asia a América High-risk devices are approved without clinical trials. O Europa, im Zusammenhang mit Medizinprodukten stehen können. Donde la Comisión asegura que la nueva ley de 2020 atajará el problema. Y el fin es aumentar el control y la calidad de los dispositivos médicos en circulación en Europa. Cuando en España el mercado de los implantes ni siquiera existía, al nodo ya le inquietaba la seguridad de los avances médicos. Cuando un nuevo remedio ha sido descubierto tras largos años de investigación, la primera interrogante sigue siendo ¿hasta qué punto es seguro? En aquella época fascinaba la sencillez de las primeras lentillas. Las de quita y pon. Perfecto. ¿Notan ustedes algo? Aún faltaban décadas para que llegaran estas. Las Acrisof Caché, lentillas intraoculares. Cuando fui a hablar con el médico, él sí que me lo recomendó encarecidamente, todo eran maravillas. Por supuesto no se dijo nada de ningún aspecto contraproducente, ni de nada que pudiera ocurrir, ni absolutamente nada, solo las bondades de la operación. En 2009 a Celia le vendieron que con estas lentillas su miopía severa desaparecería. Pero hoy en su casa tenemos que bajar la intensidad de los focos porque la luz le hace daño. Siempre con las gafas de sol, por el día, no puedo conducir de por vida, sequedad extrema en los ojos, son muchas secuelas que siempre estoy intentando todavía asimilar que va a ser siempre así. Solo 4 meses después de ponérselas, tuvo el primer susto. Mientras bajaba una persiana, súbitamente perdió la visión y pensó que también perdía la vida. Tuve como lo que se llama un bloqueo pupilar y bueno, empecé a sangrar la nariz, me dolía muchísimo toda la cabeza, de hecho pensaba que me estaba muriendo. Me llevaron al hospital, empezaron a darme unos disparos en la córnea y ahí se quedó como un episodio sin más. Nunca entendí muy bien el por qué me había sucedido esto hasta mucho tiempo más tarde. 5 años después entendió qué pasaba. Volvieron los problemas, esta vez para quedarse. Empecé a tener muchísimas molestias, empecé a tener una sensibilidad bastante extrema a la luz, se me cerraban los ojos, me lloraban, se me hinchaban, muchas molestias. Pedí cita con el médico y nada más mirarme me dijo simplemente que había que retirar las lentes con carácter de urgencia, que me había quedado sin córneas y que al día siguiente estaba en el quirófano, de hecho retirándomelas. Durante la operación perdió la visión del ojo derecho. Era 2014 y Alcon, el fabricante de sus lentes, sabía desde hacía 2 años que podía dar problemas. De hecho, el propio fabricante ha acabado reconociendo que en el momento del lanzamiento del producto no se disponía de datos clínicos a largo plazo. Cuando la lentilla ya lleva varios años en el mercado, dicen que se han dado cuenta de que puede haber datos que dicen que pues, a largo plazo la lentilla puede dar problemas y en ese momento es una alerta. 2 años después ya la alerta dice retirar esto del mercado. A ella nadie le avisó. Lo que no es normal es que desde 2012, que se hace la alerta sanitaria, hasta 2014, que fue cuando a mí me las retiraron las lentes, simplemente porque yo acudí al médico, no porque nadie me llamara, es un indicador de que no ha habido o una buena comunicación o que no han querido sacarlo a la luz, lo cual me parece bastante más grave y es lo que se sospecha. Este problema es muy grave, la comunicación de incidencias, que los médicos no sepan cómo trasladar las incidencias, que todo llegue a posteriori, que es grave. Cuando algo falla, como las lentes de Celia, ¿cómo funciona el sistema de alertas? En España, todas las incidencias deberían llegar aquí, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Su normativa es bien clara. Todos los profesionales sanitarios tienen la obligación de enviar una notificación a la agencia con cualquier funcionamiento defectuoso. ¿Qué pasa? Pues que, para empezar, no todos los médicos tienen claro que funciona así. Solo el 16% de los avisos que llegan a la agencia en España lo dan los médicos. El otro 84% son avisos proporcionados por los fabricantes. Un problema con el que nos encontramos es que los fabricantes
tienen todos los datos y todo el control sobre, no solo sobre cómo funciona el producto, sino también sobre los errores que produce. Y entonces, si ya es difícil acceder a ellos para una agencia del medicamento, imaginemos para un paciente. Es decir, para un paciente se convierte en absolutamente imposible saber si con su producto ha habido algún tipo de problema. Hoy sabemos que en total en España el año pasado hubo cerca de 1 millón de implantes. La EMS recibió casi 4.800 avisos de incidentes adversos. Para su directora, un dato menor. De forma individual, cada una de estas notificaciones es muy importante para nosotros y merece reacción, pero si lo ponemos en contexto, realmente no podemos generar inquietud en los pacientes. Yo os doy la razón diciendo que es verdad, nunca hay que entrar en pánico, no hay problema. Pero entonces dejemos de contar las víctimas de accidentes de tráfico. Si contamos toda la gente que va en coche, las víctimas son un porcentaje ridículo. En realidad no podemos saber la importancia de esos avisos, porque la EMS se niega a contarnos a qué productos afecta. De hecho, La Sexta y El Confidencial están a la espera de que un tribunal de lo contencioso administrativo decida si deben darnos los datos. No tengo ese dato ahora, no se lo puedo decir. En 2020, Europa estrena nueva normativa. Bonjour a tous. La Comisión presume que se centralizará toda la información y que los controles se endurecerán. Muchos más controles y también un nivel de transparencia a nivel europeo sin precedente. ¿Será suficiente? Con cualquier experto que hablas te dice que no, que los cambios no son suficientes, que dejan muchas lagunas, sigue habiendo una falta de transparencia bestial. Falta información. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha puesto en marcha su propia herramienta. Un buscador para saber qué implantes dan problemas. Yo puedo poner en ese buscador el nombre de un producto o rodilla y que me salga pues las prótesis de rodilla que han tenido problemas. En apenas 5 días, 54.000 personas han visitado el buscador a través de la página web de La Sexta. Además, más de 7.000 personas han contactado con La Sexta Noticias para contar sus problemas con sus anticonceptivos. Soy peor que una mujer de 90 años que no me puedo mover. Sus bombas de insulina o sus prótesis de cadera. Tengo dañado el páncreas, tengo un montón de lesiones en los riñones. El buscador es algo que deberían haber hecho las autoridades. Cualquier implante que tengas, lo buscas y ves si da problemas en alguna parte del mundo que tenemos registrada. Me he quedado inútil para todo lo que conlleva una vida normal. Yo no puedo andar sin dolor más de 20 metros. Los 8 centímetros que llevo ahora de alza en el zapato los llevaba de tacón normal. Te ves con esto y dices, bueno, ¿aquí qué me está pasando, no? La pesadilla de Marta comenzó hace 10 años. Cuando, por no aguantar intensos dolores, acudió a una clínica privada a ponerse una prótesis de cadera. Cuando se abre una panacea te dicen, tú tranquila Marta, que tú eres muy joven, será la primera, la última prótesis que te pondremos. Pues la primera pregunta que le hice yo al doctor, y dije, a ver, doctor, digo, ¿esto cuánto dura? Dice, uy, esto ya no me verás. Claro. Y lo vi al año siguiente y lo volví a ver a los 6 meses siguientes. Y después a los 3 años más tarde. Hoy ha tenido que reformar su casa a la medida de su discapacidad. Aquí cabe silla de ruedas, efectivamente, sí. ¿Ves? Este es el ascensor y va a las 3 plantas. Desde 2008, Marta ha pasado por 3 operaciones con 2 injertos de huesos. Y fue en la última donde ella misma escuchó que algo no iba bien. Sus huesos desaparecían. A mí me hicieron la epidural, entonces yo podía escuchar perfectamente la operación. Y es que yo escuché a la persona que me hacía la limpieza de la herida que había un líquido negro en toda la herida. Como sorprendidos también, no sabemos qué será esto, pero está limpio y ya está. Mi marido como ingeniero, que es, yo que cuando vio aquello, que sacaban aquello, Marta, estoy yo así aquí como no te has muerto ya.
Si usted sabía que esto iba a producir un desgaste excesivo porque tenía un problema de diseño y porque tiene un problema de pulido, ¿por qué se ha permitido que se distribuya a nivel mundial? En 2015 la empresa retiró del mercado la prótesis de cadera de Marta. Smith & Nephew is a global medical technology business. El sistema metal-metal fallaba. No iba a ser la única. 9 compañías en concreto han retirado las prótesis par metal-metal porque se han detectado a lo largo del tiempo un índice de fracaso, de la tasa de fracaso de los afectados más superior, de una tasa de fracaso más superior de lo esperado. Cuando estaba en su fase de estudio antes de comercializarse, el doctor Cayuela probó en mujeres el anticonceptivo Essure. Implantó este muelle en las trompas de varias decenas de voluntarias. El estudio estaba programado para durar 2 años, pero la marca consiguió la autorización comercial 6 meses antes, así que empezaron a venderlo. ¿Se comercializó un poco pronto? Podríamos pensar que sí. Podríamos pensar que sí, que empezó la comercialización un poco pronto. Y los intereses de las empresas es ganar dinero. Eso está clarísimo. Y cuanto antes se apruebe un método, eso hablo en general, y también sirve para el Essure. 15 años después, el Essure se había implantado a 8.000 mujeres españolas. De ellas, 1.000 han denunciado sus efectos adversos. Menos del 2%. Esto es lo que tenemos que tener claro, que parece que el Essure tenga complicaciones, aunque sea el 1 o 2%, y los otros métodos no tienen ni complicación. No es verdad. Las prótesis de cadera se rechazan y hay que volver a poner otras, se infectan. Y esto no es un 1 o 2%, es un 10%, Susana está entre ese 2%. Le implantaron el Essure en 2010. En pocas semanas llegaron los primeros síntomas. Empiezo con hemorragias y con dolores pélvicos. Después, cansancio crónico, hipertensión, infecciones de orina, asma y en sus trompas estos 2 muelles que no estaban diseñados para ser retirados. El Essure era irreversible. Ahí empezó de verdad una pesadilla que acabó cuando le extirparon las trompas. Me lo retiraron por vía vaginal, tiraron de ello. Yo he perdido mis órganos. Que esto no es un resfriado, yo he perdido mis órganos. Al comienzo el producto estaba pensado para quedarse. No había consignas para cómo retirarlo, porque en principio no iba a haber que retirarlo nunca. El fabricante después le echa la culpa a los médicos que no han entendido nada. Los médicos, algunos se dicen, bueno, yo efectivamente no lo sabía, pero me las apañé para aprender cómo se hacía. Ese parece hoy el problema. El producto se puso en venta sin que hubiera un protocolo que explicara cómo quitar el Essure. Nadie nos explicó cómo se tenían que retirar los dispositivos. Esto no estaba ni en el estudio, ni tampoco posteriormente ninguna agencia indicó cómo se tenían que sacar los dispositivos. Ahora sí que hay normas ya para esto. El doctor Cayuela ha puesto 800 Essures. Mantiene que es un buen anticonceptivo. Ninguna agencia internacional médica de ningún país ha dicho que el Essure sea un mal método y que se haya retirado. Ninguna agencia en todo el mundo. Desde el punto de vista científico, clínico y práctico, es un método excelente para la mujer. Le permite hacerse una esterilización tubárica sin necesidad de ir al quirófano y en pocos minutos. Es un método muy bueno que ha tenido la mala suerte de no poderse implantar porque una serie de efectos adversos le han complicado la vida. El Essure ya está fuera del mercado europeo, pero no porque las autoridades lo hayan prohibido, sino porque Bayer decidió dejar de venderlo. La empresa sigue defendiendo que es seguro, pero reconoce que sus ventas han descendido. Las redes sociales junto con los medios de difusión, los medios periodísticos, se potencian y entonces da la impresión de que todo el mundo tiene problemas con un método y esto crea miedo y ansiedad en las pacientes. De forma que cuando tú propones este método y has oído hablar en el periódico que esto produce esto, esto y esto y esto, te dicen, no doctor, a mí no me lo ponga esto. Julia Roberts ganó su primer Oscar interpretando a Erin Brockovich. And the Oscar goes to Julia Roberts.
Hoy la activista de verdad So nice to be here. ha ganado la lucha contra un gigante farmacéutico, Bayer, el comercializador del anticonceptivo femenino Essure. Essure, and it's a procedure that goes in the fallopian tube. Even once it's on the market and 5-8 years later we find out this, we got a big problem. La empresa ha anunciado que en 2019 lo retira del mercado en Estados Unidos, único país que a día de hoy lo implanta. En España se retiró en 2017. Demasiado tarde para la mujer de Pedro. Mi mujer le hablaron de él, simplemente luego el médico también nos recomendó y tal, y decidió ponérselo. Pedro ha decidido contarnos su historia, la más dura de su vida. En 2010 a su mujer le implantaron este muelle. 6 años más tarde empezaron las complicaciones. Bueno, eran continuos dolores de cabeza, retención de líquidos, tenía siempre el tema de la menstruación, era muy inestable. La verdad es que lo único que pensaba era en quitarse esas molestias que tenía. El ginecólogo decidió quitarle las trompas de falopio y parte del útero, pero el Essure había hecho más daño. Antes de intervenirle me dice que delante de ella no quiso decir nada, pero que probablemente lo que tenga perforado es el colon, el intestino grueso. Le intervienen a hacer la colostomía y a partir de ahí un rosario de intervenciones quirúrgicas en quirófano de urgencia. Entonces, claro, allí continuamente seguía habiendo infección. La bajaron a la UCI y a las 2 horas o 3 de estar en UCI me llaman y me dicen que mi mujer está... A Pedro le cuesta seguir el relato. Han pasado solo 6 meses. Estaba muy mal. Y aún así, era muy fuerte. Y tuvo sedad en coma inducido. Desde entonces, desde que la bajaron, coma inducido, hasta el 3 de mayo que ya no pudo más. El motivo de fallecimiento está relacionado directamente con el intento de extracción del dispositivo. Evidentemente, si este intento no se hubiera producido o si este dispositivo no se hubiera implantado y hubiera generado problemas, no estaríamos ante un caso de un fallecimiento como este caso. La esposa de Pedro es el primer caso conocido en España de una mujer que fallece por complicaciones derivadas del Essure. Se lo implantaron en el Hospital de Pozo Blanco, en Córdoba. Andalucía fue la primera comunidad que usó este dispositivo. Solo entre 2015 y 2017 la sanidad pública andaluza se gastó 600.000 euros en comprarlo, a pesar de que ya en 2004 un documento de la Consejería de Salud de Andalucía advertía de que los estudios no son suficientemente largos para concluir sobre su efectividad a medio y largo plazo, y recomendaba la reducción de la práctica y la creación de un registro de casos. Vale, yo puedo entender que puede haber casos en los que los pacientes se equivocan, pero si de repente en todo el mundo, no en tu país, en todo el mundo, está habiendo mujeres que te dicen que con un producto están teniendo problemas, tú te gastas $500.000 de euros para comprar más, es verdad también, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, hay muchísimos estudios que dicen que el Essure está muy bien. ¿Cuál es el problema de esos estudios? Que muchísimos médicos que participan en esos estudios tienen, yo los llamaría conflicto de intereses, ellos no los llaman conflicto de intereses, pero relación muy estrecha con el fabricante del producto. Se hace, como ya te expliqué, con un estereoscopio, que es un tubito. Estamos en la consulta del doctor José Eduardo Arjona. Es el año 2003. Un método totalmente irreversible. Promocionaba el Essure, un método anticonceptivo entonces novedoso. Tesorero de la Sociedad Española de Ginecología, gran defensor e impulsor del método Essure, que formó a muchos médicos. Arjona, desde Córdoba, se convertía en el doctor con el récord de implantes de Essure a nivel mundial. Y no vas a sentir ninguna molestia. El doctor Arjona es uno de los especialistas en Essure mundial, porque es el que más Essures ha puesto en todo el mundo y está en Córdoba. 8.000 o 9.000 Essures ha llegado a poner. Y eso es muchísimo. No nos explicamos
que fuera tan defensor del método Essure. Además, utilizó a la Sociedad Española de Ginecología para avalar una información que la propia Sociedad Española de Ginecología desconocía. Cuando el doctor Arjona promocionaba el Essure, se prestaba incluso a ser grabado en plena acción. Y ya hemos dejado el sistema completamente puesto. Ella ha una alegría. Es una alegría, ¿no? Mira, pues con esto damos por finalizado ya el proceso, mujer. La Sexta Columna ha intentado hablar ahora con el doctor Arjona hasta 3 veces por teléfono. Hemos ido incluso a la clínica donde trabaja. No hay respuesta. Nosotros tuvimos una reunión en Córdoba con el doctor Arjona en el 2015, en el cual su producto era maravilloso, algo que era maravilloso. ¿Cuánto habrá cobrado él por implantarlo? Por aceptar que se implanten en España sin tener los datos suficientes y saber si ese producto era eficaz o no. Cristina tiene este diario. 5 años con todo el sufrimiento provocado por el Essure. Me he sentido humillada, insultada y abandonada. Estas páginas recogen un dolor que nadie quería escuchar. Ni su familia, ni el médico. Llega un momento que para ellos eres una enferma, para todo el mundo de tu familia. Pierdes trabajos, no haces una vida normal, porque los médicos dicen que tú estás, los médicos dicen que tú estás bien, que no había nada en mi cuerpo, que no me estaba pasando nada, que lo único que yo quería es llamar la atención. Nadie te escucha, todo el mundo te tacha de loca. Es más, a mí el doctor de ginecología de Valdemoro me mandó a psiquiatría porque me decía que mi problema era mi cabeza. A las mujeres les han tratado de locas durante mucho tiempo, porque es como, pues lo que te duele es la regla, no es que sea el Essure. Pues no era así, es que se le había desplazado el Essure de la trompa de falopio al útero. En fin, o sea, no es una tontería. No era una tontería. El problema de Cristina estaba en estos muelles. Le implantaron el Essure en 2010 y los problemas empezaron enseguida. Todos los días estaba con infecciones vaginales. Sangraba por la orina, tenía dolores pélvicos, tenía dolores que me subían desde la ingle hasta la zona costal, desde la parte izquierda. O sea, eso era como parir todos los días. Era o sea, era como si alguien me metiera una mano por mis partes y tirara de mis trompas. O sea, era como tirar de mis órganos. En 2015 por fin logró que le quitaran el Essure junto a sus trompas de falopio. Fin del problema. Yo salí del hospital recta. O sea, fue quitarme los Essures y mi cuerpo como que descansó. Todo fue posible gracias a la lucha de muchas mujeres como ellas. Tenemos testimonios, muchos, cientos, miles. Cristina se dio cuenta de que su caso no era el único. Hombre, a mí me salvaron la vida, más que abrirme los ojos. Somos miles de mujeres, millones de mujeres en todo el mundo afectadas por este producto. Hace un mes, Cristina y sus compañeras de la plataforma se reunieron con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Van a crear un protocolo para que el Essure sea extirpado con seguridad. En esa reunión reconocieron que efectivamente el Essure estaba haciendo daño, reconocieron que no hicieron bien los estudios. Todos conocen a CE, el robot de juguete para ti y para mí. Es el robot CE, un androide virtual con una misión: que los juguetes de los niños sean seguros. Pongo la marca CE en los juguetes. Por ejemplo, si este dinosaurio no le muerde, le da el visto bueno. Les pone a los juguetes un sello que acaba de cumplir 25 años. CE, Conformidad Europea. Este
que logo CE le puedes ver, por ejemplo, en productos electrónicos, eléctricos, en un enchufe. El fabricante debe demostrar que aquel enchufe cumple con los requisitos electrotécnicos que establece la regulación de los enchufes. La industria de los dispositivos médicos movió en 2018 más de 350.000 millones de euros. Sus fabricantes vendieron 4 veces más que en el año 2000. Igual que los juguetes o los enchufes, los implantes también tienen que ganarse el certificado CE. El fabricante realiza lo que se llama un análisis de riesgos. Lo que trata de hacer es ver qué problemas pueden aparecer en el uso del producto desde todos los ángulos de evaluación posibles. Un ejemplo, un fabricante de prótesis quiere venderlas en Europa. Para ello tiene que convencer a una especie de ITV de que su producto es seguro. Si lo consigue, obtendrá el sello CE que le permite vender en toda Europa. Auténticos expertos que saben evaluar ese producto, es decir, desde el punto de vista tecnológico, ingenieros, farmacéuticos, químicos, lo que sea, y médicos. Una cosa es que esté en el mercado y la otra es que el sistema sanitario lo compre. No solo se evalúa el dispositivo en sí, sino se evalúa también quién es el que está produciendo, dónde lo produce, cómo lo produce, qué garantías nos da de que eso va a darse un servicio. Ahí está la clave. A veces este sello CE se consigue más fácil en algunos países de la Unión que en España. Así, alguna empresa con demasiada ambición lo puede obtener con menos exigencias. Sí que es cierto que hay organismos en los cuales el acceso al mercado es más fácil y de hecho los propios productores de tecnologías seleccionan determinados organismos cuando saben que la laxitud va a ser más fácil. En Europa puedes ir más rápido y ligeramente más fácil o bien más exigencia. Es verdad que debería haber una unificación de los controles de calidad para que todas las agencias tuvieran por lo menos el mismo nivel de exigencia. Se han tomado medidas a lo largo de todos estos años para que efectivamente todos los organismos notificados apliquen unos criterios lo más uniformes posibles, lo más estandarizados posibles. Lo que nos hemos encontrado en general con los organismos notificados, estos que dan el marcado CE, es que es un Far West. Es decir, tú vas a uno, no te gusta, vas a otro, no te gusta, vas a otro. Es el caso que ocurrió con Treiber, ¿no? El organismo notificado era la Agencia Española de Medicamento y entonces creo que se marchó a Eslovaquia. Treiber se fue a Bratislava para pasar por ahí los controles porque era más fácil, porque así la colaban, porque así podían presentar cosas que no tenían todos los controles que a lo mejor aquí en España no hubieran pasado. Treiber es una empresa de Reus, Cataluña, pero se fue hasta Eslovaquia para que sus prótesis tuvieran el sello CE más fácilmente. Pero ese no fue su principal pecado. Lo que hicieron sobre todo fue cambiar fechas de los productos y vender productos caducados como si fueran actuales. Se volvieron a esterilizar unas prótesis que no se tenían que haber vuelto a esterilizar, tenían que haberlas tirado literalmente y en cambio las volvieron a esterilizar. Xavier Gil es catedrático de la Universitat Politécnica de Cataluña. Es perito en el juicio contra Treiber. Explica que la trampa de la empresa acabó teniendo graves consecuencias para los pacientes. Cuando las superficies entraban en contacto y el número de partículas que iban hacia el exterior, hacia los tejidos, en este caso de la rodilla, pues provocaban tumoraciones o grandes dolores a los pacientes. Treiber esterilizó varias veces y cambió la caducidad de las fechas de sus prótesis después de obtener el certificado CE en Eslovaquia. ¿Se podría haber detectado? En teoría, sí. Hacen revisiones que se llaman de seguimiento, auditorías o evaluaciones de seguimiento anuales, sin previo aviso, sin previa notificación. Lo sorprendente en este caso es que esta empresa en 30 años no ha tenido ninguna inspección por parte de la Agencia de Medicamentos, por parte del CatSalut. Tenemos una fábrica en Reus que provee material a hospitales públicos y la Agencia Española de Medicamentos nunca ha ido a hacerle una visita a la fábrica. La agencia catalana, equivalente a la del medicamento, tampoco ha ido nunca a hacerles una visita a la fábrica. Y Treiber llevaba ahí 30 años. Y la EMS dice que hacen controles. Pues mira, qué casualidad. Justo en el caso que está yo, no había hecho ni un control a la fábrica. Reus, en Tarragona, es la zona más afectada de España por Treiber.
sabes que pierdes el trabajo y lo pierdes todo. Y ahora que me han dicho que me tienen que volver a operar otra vez, pues peor. En este hospital implantaron más de 1.500 prótesis de las 6.000 que se pusieron en toda España. Una de ellas a Carmen. Cumplió 59 años el día que le operaron para ponerle implantes de Treiber en sus rodillas. El mismo día de mi cumpleaños me operaron. Mire qué regalo me hicieron. Hoy tiene 71. Aquella trampa de Treiber para revender prótesis caducadas le destrozó la vida. La recuperación era muy dolorosa, muy larga y que yo no iba bien. Me hizo radiografía y me dijo que tenía la prótesis afuera, que tenía que entrar al quirófano. Yo digo, no, a ver si me lo puede arreglar con medicamentos, con lo que sea, yo no quiero ir otra vez a quirófano. Entrar al quirófano a estirarme la pierna. Yo hubiera preferido que me lo hubieran cortado. Porque usted no sabe lo que yo sufrí. Estirándome la pierna allí, anestesia y todo, ¿eh? Pero claro, sentía dolor. Un calvario, un calvario. Hoy Carmen apenas puede caminar. Los propietarios de la empresa están imputados. ¿Cómo pueden dormir? Sabiendo el daño que han hecho a tantas familias, a tanta gente. Y algunos médicos de la sanidad catalana también. ¿Por qué? Aquestes pròtesis es van deixar de vendre el 2011, curiosament, quan va canviar, en el cas de l'hospital, quan va canviar el cap de traumatologia. Y si usted se enterara de que han puesto la mano los médicos que han cobrado por cada prótesis mala que han puesto, han cobrado el 30%, ¿qué cuerpo se le quedaría? Se está investigando si efectivamente hubo sobornos a al menos media docena de médicos que trabajan en la sanidad pública. Ahí hay unos pagos y hay una serie de viajes que no se justifican por mucho congreso que se quiera hacer. Oye, vente a probarte mi nuevo producto en Miami, que te lo enseño ahí, que se ve mejor. El objetivo es de invitar a un viaje a un médico, con la excusa o el pretexto de formar al médico para implantar la prótesis. Claro, cuando uno pregunta, espera que esté toda la semana formándose, pero si luego cuando te contestan que la formación son de 4 horas, sobre la base de una semana, oiga, no deja de ser, no sé, algo sospechoso, ¿no? En la causa judicial contra Treiber se investiga si se aceptaron sobornos a cambio de aceptar implantes de mala calidad. ¿Puede hacer algo el sistema para evitar estos fraudes? Yo entiendo que el médico puede decir, a mí me llega una cosa con certificado C, me fío, pero la autoridad vigilante española que está en medio en ese proceso no puede decir me fío, porque su trabajo es no fiarse. De haberse producido una inspección hace 20 años, no estaríamos hablando de esto. Probablemente la EMS debería tener más recursos, deberían ir ellos físicamente a visitar las fábricas. Al final los fabricantes no quieren atajos, porque el fabricante que quiere realmente ser un fabricante de productos sanitarios y lógicamente tener un negocio que perdure es porque hace bien las cosas, es porque sus productos están bien diseñados y bien fabricados y por tanto bien evaluados y puestos en el mercado después de una rigurosa evaluación. Fallos en el sistema que aprueba los implantes. Es la nueva denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La tecnología va muy rápida y la tecnología aplicada a la medicina, como el objetivo final es salvar vidas, se quiere aplicar muy rápido. Esto provoca que se pongan en el mercado productos que no han sido en absoluto testados sobre humanos. ¿Son todos estos casos un margen de error? ¿Deben ser más severos los controles? Los porcentajes de medicina, aunque sean mínimos, son muy importantes, porque al final es la vida de una persona o su capacidad física, ¿no? Eso es un poco, yo creo, que el mayor problema, porque en realidad el porcentaje es mínimo, pero claro, estamos jugando con cosas muy importantes, ¿no? ¿No utilizaríamos un producto que hay una posibilidad entre 10 millones que genere un problema en un paciente, pero va a salvar la vida al resto? ¿No lo utilizaríamos? ¿No le daríamos la autorización? ¿Le quitaríamos el marcado C?
productos sanitarios hay que elevarles las exigencias. No pedimos tanto, pedimos que se lean los informes, que se hagan pruebas, que estén testados y que una vez testados ya se empiecen a probar en humanos y que después ya lleguen al público en general. No parece muy loco. Se supone que ellos velan por la salud del paciente, no enferman al paciente.